Bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están? Espero que de maravilla. Yo como siempre súper contenta de estar aquí con ustedes, listos para un nuevo vídeo. Y hoy, chicos, traemos un tema que creo que nos va a mantener a todos al borde del asiento. Ya saben que me encanta el chisme del bueno, el cotilleo jugoso, y hoy no es la excepción. Si eres fan de las telenovelas turcas de Hande Erçel, de Kerem Bürsin, o de ambos, este vídeo es para ti. Porque vamos a hablar de Kerem Bürsin, del estado actual de Kerem Bürsin, y de algo que ha encendido las alarmas entre sus amigos y, por supuesto, entre nosotros, sus fans. ¿Están listos para descubrir qué está pasando? Prepárense porque la información está caliente. Y antes de que me olvide, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ningún vídeo, activen la campanita para que les avise cuando suba contenido nuevo, y así no se pierden nada. Ahora sí, arranquemos con el chisme. Verán, todos conocemos a Kerem Bürsin. El actor turco que nos robó el corazón en Love is in the Air, donde compartió pantalla con la bellísima Hande Erçel. Y vaya, qué química tenían estos dos, ¿verdad? Tanto en la pantalla como fuera de ella. Su relación, su historia de amor, nos mantuvo a todos pegados a la pantalla y luego, a las redes sociales. La euforia, las fotos, los vídeos, los comentarios, era una locura. Y aunque el romance llegó a su fin, el cariño por ambos actores y el interés en sus vidas sigue intacto. Pero y aquí es donde empieza lo interesante. Desde hace un tiempo, se han filtrado rumores, especulaciones y pequeños detalles que han puesto a sus fans y a sus amigos en alerta. No se trata de rumores malintencionados, ni de inventos de la prensa rosa. No. Son detalles que en conjunto nos dan una imagen de una situación que al menos genera cierta preocupación. Y como buenos fans, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Queremos saber, queremos entender y sobre todo queremos enviar todo nuestro apoyo a Kerem. ¿Qué es lo que está pasando concretamente? Pues bien, todo comenzó con unas declaraciones del propio Kerem. En entrevistas recientes, ha hablado abiertamente sobre la presión que siente por el trabajo, por mantener su imagen, por los proyectos que tiene entre manos. Y la verdad, esto no es nada nuevo para los actores de su talla. La fama, como sabemos, es un arma de doble filo. Por un lado, te abre puertas a oportunidades increíbles, te da reconocimiento, te permite vivir de lo que te apasiona. Imagínense, contratos millonarios, viajes por el mundo, la posibilidad de trabajar con los mejores, de dejar una huella en la industria. Es un sueño hecho realidad. Pero por otro lado, te expone a la crítica constante, a la exigencia desmedida, a la falta de privacidad. Los paparazzi al acecho, los rumores que se propagan como la pólvora, los comentarios en redes sociales que a veces pueden ser muy crueles. Todo esto puede afectar, y mucho, la salud mental de una persona. Y Kerem, como cualquier ser humano, no es inmune a ello. Kerem ha expresado con un tono que a veces se percibe como melancólico, la dificultad de equilibrar su vida personal con su carrera. La exigencia constante, los rodajes que pueden durar meses, los viajes de un país a otro, las entrevistas, las promociones. Todo esto puede pasar factura, y mucho. Y si a esto le sumamos la presión de mantener una imagen perfecta, de cumplir con las expectativas de los fans, de las productoras, de la industria en general, la cosa se complica. Es como si tuvieras que estar siempre encendido, siempre al 100%, siempre sonriendo, sin mostrar debilidad. Y eso, señores, es agotador. En una de sus últimas entrevistas, Kerem habló sobre la dificultad de encontrar tiempo para sí mismo, para sus aficiones, para sus amigos y familiares. Mencionó que a veces se siente abrumado por la cantidad de trabajo que tiene, por la responsabilidad que conlleva su fama. Y aunque todos sabemos que Kerem es un profesional impecable, que siempre da lo mejor de sí en cada proyecto, también sabemos que es una persona sensible, con sus propias emociones y preocupaciones. Y es válido que se sienta así. Es humano. Ahora bien, esto no sería nada fuera de lo común para cualquier actor famoso. Muchos artistas han expresado sentimientos similares. Pero hay más. Ha habido cambios notables en su comportamiento en redes sociales. Kerem siempre ha sido muy activo compartiendo fotos, vídeos, interactuando con sus fans. Es una persona muy cercana, que siempre ha mostrado agradecimiento por el cariño que recibe.
Era de los que respondían a los comentarios, de los que compartían momentos de su vida cotidiana, de los que nos hacían sentir parte de su mundo. Sin embargo, últimamente su actividad en redes ha disminuido considerablemente. Publica menos, responde menos a los comentarios, y cuando lo hace, pareciera que hay algo en su mira. Da en sus palabras que transmite cierta tristeza o al menos, un cansancio que antes no percibíamos. Ya no vemos tantas historias, ya no vemos tantas publicaciones. Y aunque esto puede deberse a 1000 factores, la verdad es que los fans hemos notado el cambio. Y aquí es donde entran en juego sus amigos, las personas que lo conocen de verdad. ¿Por qué? ¿Quién es mejor que ellos para darse cuenta de que algo no va bien? Fuentes cercanas a Kerem han revelado que sus amigos y familiares están preocupados por él. Han notado un cambio en su estado de ánimo, en su energía, en la forma en que afronta el día a día. Han notado que está más retraído, que pasa más tiempo solo, y que evita ciertas situaciones sociales que antes disfrutaba. Imaginemos la situación: alguien que siempre ha sido extrovertido, alegre, que disfruta de la compañía de sus amigos, de repente se vuelve más reservado, más distante. Alguien que siempre estaba dispuesto a salir, a divertirse, ahora prefiere quedarse en casa. Alguien que antes irradiaba energía, ahora parece más apagado. Es lógico que sus seres queridos se preocupen. Es lógico que se pregunten qué está pasando, cómo pueden ayudar. Y es que cuando queremos a alguien, lo más importante es su bienestar. Lo más preocupante de todo es que, según estas fuentes, Kerem ha estado tomando decisiones importantes en su carrera, decisiones que podrían tener un impacto significativo en su vida. Se habla de posibles proyectos futuros, de nuevas colaboraciones, pero también de la posibilidad de tomarse un tiempo de descanso, de alejarse un poco del foco mediático para centrarse en sí mismo. Y esto, amigos, es muy significativo. Significa que Kerem está evaluando sus prioridades, que está cuestionando el rumbo que está tomando su vida. Tomarse un respiro o alejarse del ruido es una decisión valiente, una decisión necesaria. A veces, la mejor manera de encontrar el camino es alejarse temporalmente de todo lo que nos distrae, de todo lo que nos agobia. Es como cuando necesitas un mapa para orientarte. Si estás rodeado de obstáculos, es difícil ver la ruta. Necesitas un poco de altura, un poco de perspectiva, para poder planificar el viaje. Y ojo que esto no quiere decir que Kerem esté mal, ni que esté pasando por una depresión. No podemos diagnosticar ni especular sobre su estado de salud mental. Lo que sí parece es que está viviendo un momento de introspección, de cuestionamiento, en el que está evaluando qué es lo que realmente quiere y necesita en este momento de su vida. Y esto, amigos, es algo completamente normal. Todos pasamos por momentos de crisis, de dudas, de incertidumbre. La vida es un camino lleno de altibajos, de momentos buenos y momentos difíciles. Lo importante es saber escucharse a uno mismo y tomar las decisiones que nos permitan estar bien con nosotros mismos. También es importante recordar que Kerem es una persona muy humana, con sus luces y sus sombras, con sus momentos buenos y sus momentos menos buenos. Y que, como cualquier ser humano, tiene derecho a estar cansado, a sentirse abrumado, a necesitar un tiempo para sí mismo. No es una máquina, no es un robot. Es una persona con sentimientos, con emociones, con necesidades. Y debemos respetar eso. En la industria del entretenimiento, es común que los artistas sufran de burnout, un agotamiento físico y emocional causado por el estrés crónico. Las largas jornadas de trabajo, la presión por mantener una imagen perfecta, la falta de privacidad, todo esto puede llevar a la ansiedad, a la depresión, e incluso a problemas de salud física. Por eso es fundamental que los artistas se cuiden, que busquen ayuda profesional si la necesitan, y que aprendan a gestionar el estrés. Ahora bien, volviendo a la relación con Ander Erçel, algo que siempre ha sido tema de conversación entre los fans, es evidente que la ruptura dejó su huella en Kerem. No podemos olvidar que fueron una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo turco. Su historia de amor, su química, su complicidad, nos enamoraron a todos. Y aunque ahora cada uno haya seguido su camino, es innegable que compartieron momentos muy importantes en sus vidas. La ruptura de una relación, sobre todo cuando ha sido tan intensa y mediática, es un proceso doloroso. Implica duelo, adaptación, y la necesidad de reconstruir tu vida sin la otra persona. Y aunque Kerem y Hande hayan demostrado madurez y respeto mutuo después de su separación, es lógico que el recuerdo de su relación siga presente.
No sé ustedes, pero yo siempre he tenido la sensación de que la relación entre ellos fue muy especial. Quizás por eso su separación, aunque fuera amistosa, haya dejado una cicatriz en ambos. Y es que cuando se quiere de verdad, es difícil olvidar a esa persona. Y no hablo solo de amor romántico. Hablo de la complicidad, de la amistad, de los momentos compartidos, de los sueños que se construyeron juntos. Todo eso deja una huella imborrable. Es posible que en este momento de introspección, Kerem esté reflexionando sobre el pasado, sobre sus relaciones, sobre lo que realmente importa en su vida. Es posible que esté buscando nuevas formas de amar, de conectar con los demás, de encontrar la felicidad. Y eso, amigos, es algo muy positivo. Significa que está creciendo, que está evolucionando, que está buscando su mejor versión. En definitiva, lo que podemos deducir de todo esto, es que Kerem está pasando por un momento de transformación, de cambio, en el que está buscando su equilibrio. Está lidiando con la presión del trabajo, con las expectativas de los demás, y con sus propios demonios internos. Está enfrentando sus miedos, sus dudas, sus inseguridades. Y esto, amigos, es algo que requiere tiempo, paciencia, y mucho apoyo. Es como cuando una oruga se convierte en mariposa. El proceso es largo, doloroso, pero al final, la recompensa es increíble. La transformación es inevitable y el resultado es la belleza, la libertad, la capacidad de volar. Y eso es lo que todos deseamos para Kerem, que encuentre su libertad, que aprenda a volar, que se sienta feliz y realizado. Y hablando de apoyo, creo que es fundamental que los fans de Kerem le demostremos nuestro cariño incondicional. Que le hagamos saber que estamos ahí para él, que lo queremos, que lo admiramos, no solo por su talento sino también por su humanidad. Que le enviemos mensajes positivos, que le deseemos lo mejor, y que respetemos sus decisiones, sea cual sea. En un mundo donde la crítica es tan fácil y tan constante, es importante demostrar empatía, comprensión y apoyo. Es importante recordar que los artistas son personas, no objetos. Que tienen sentimientos, que sufren, que necesitan cariño. Y nosotros, como sus fans, tenemos el poder de marcar la diferencia. Podemos enviarles mensajes de aliento, podemos defenderlos de los ataques, podemos crear una comunidad que los apoye y los celebre. Porque al final lo importante es que Kerem sea feliz, que encuentre la paz, que se sienta realizado. Y nosotros, como sus fans, solo podemos desearle lo mejor y apoyarlo en su camino. Que sepa que no está solo, que tiene a sus amigos, a su familia, y a todos nosotros, que lo queremos y lo admiramos. ¿Cómo podemos demostrarle nuestro apoyo? Asterisco 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 enviando mensajes positivos asterisco asterisco en redes sociales, en comentarios de sus publicaciones, en cartas. Cualquier gesto de cariño es bienvenido. Expresarle lo mucho que valoramos su trabajo, su personalidad, su humanidad. Asterisco 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 respetando sus decisiones asterisco asterisco si decide tomarse un descanso, debemos respetarlo. Si decide cambiar de rumbo profesional, debemos apoyarlo. Lo importante es que haga lo que lo haga feliz. Asterisco 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 defendiendo su imagen asterisco asterisco si vemos comentarios negativos o malintencionados, podemos alzar nuestra voz para defenderlo. Asterisco 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 creando una comunidad de apoyo asterisco asterisco podemos unirnos a otros fans para crear una comunidad que comparta el amor y la admiración por Kerem. Asterisco 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 celebrando sus logros asterisco asterisco cada vez que Kerem tenga un nuevo proyecto, debemos celebrarlo. Debemos mostrar nuestro entusiasmo y apoyo. En resumen, hemos hablado de la preocupación que existe entre los amigos de Kerem Bürsin, de las señales que nos han dado a entender que podría estar pasando por un momento de introspección y posible cansancio. Hemos visto sus declaraciones, su cambio en las redes sociales, y el impacto que esto podría estar teniendo en su vida personal y profesional. También hablamos de la importancia de apoyarlo y respetarlo en este momento crucial. Le deseamos lo mejor a Kerem y le enviamos todo nuestro cariño. Recordemos que la fama es efímera. Lo que realmente importa son las relaciones, la salud, la felicidad. Y Kerem, como cualquier ser humano, tiene derecho a buscar su propia felicidad. En este vídeo, hemos analizado la situación actual de Kerem, basándonos en la información disponible. Hemos tratado de ser objetivos y respetuosos, sin caer en especulaciones ni juicios de valor. Lo importante es que se sienta apoyado y comprendido. Espero que este vídeo les haya gustado.
Recuerden que esto es solo mi opinión, basada en la información disponible. Si tienen alguna otra opinión, no duden en dejarla en los comentarios. Me encanta leerlos y discutir sobre estos temas con ustedes. ¿Qué opinan ustedes? ¿Han notado los cambios en Kerem? ¿Cómo creen que podemos apoyarlo? Déjenmelo saber en los comentarios. Me interesa mucho saber qué piensan. Y ahora, antes de despedirme, les recuerdo que me encanta que estén aquí, que se suscriban si aún no lo han hecho, que activen la campanita para no perderse ningún vídeo, y por supuesto, que le den me gusta a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos, con todos aquellos que sean fans de Kerem Bürsin, de Hande Erçel, o de las telenovelas turcas en general. Ayúdennos a difundir el mensaje de apoyo y cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y gracias por estar aquí. Recuerden, el chisme, si es con respeto y cariño, siempre es bienvenido. Y en este canal, el respeto y el cariño son lo más importante. Hasta la próxima.